En nombre de la patria se abre la sesión. Obvio. Bueno, le doy la bienvenida a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, la señora Marcela Ríos, también al subsecretario de Justicia, el señor Jaime Gajardo. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a esta comisión. Gracias. Gracias, presidenta. Se han recibido en esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. Primero, oficio de su excelencia el presidente de la República, haciendo presente urgencia suma para el despacho del proyecto sobre protección y tratamiento de datos personales. También se ha recibido una moción que modifica la Carta Fundamental para disponer que un porcentaje de la recaudación anual del IVA será destinado a los fondos de capitalización individual del sistema de pensiones regido por el decreto ley número 3500/1980. También se ha recibido el reemplazo para la sesión de hoy. El diputado señor Felipe Donoso reemplazará al diputado señor Gustavo Benavente para esta sesión. Y se ha confirmado la asistencia de la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, acompañada del señor Jaime Gajardo, su secretario de Justicia, y también de Rocío González, asesora legislativa de la División Jurídica. También, finalmente, una solicitud que requiere el pronunciamiento de la comisión, que es de la Asociación de Notarios, Archiveros Judiciales y Conservadores de Bienes Raíces de Chile, que solicitan ser recibidos para dar su opinión acerca del artículo 17, propuesto vía indicación por el Ejecutivo al proyecto sobre desnotarización. Esa junta copia está a disposición de cada diputado junto con sus documentos de la sesión. Esa junta copia de la presentación, que además contiene argumentos de la asociación respecto a esa norma. Eso es todo, Presidenta. Perfecto. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a los diputados. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Terminada la cuenta, ofrezco la palabra en varios. Sí, diputado Leiva. Presidenta, yo quisiera solicitar el acuerdo de la comisión, porque dentro de los acuerdos del comité que fijan la tabla de la próxima semana, viene un proyecto de ley, que es un proyecto de ley de la FinTech, que está propuesto para el día miércoles, que es el boletín número 14.570-05, que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros. Es un proyecto de ley que tiene urgencia suma y que viene en tercer trámite constitucional. Y este proyecto de ley trae al menos 15 enmiendas o correcciones a ese proyecto de ley denominado FinTech respecto de protección de datos personales. Uno de los principales cuestionamientos que se tiene en materia de protección de datos personales es que se le entrega a la Comisión del Mercado Financiero la posibilidad de sancionarlos, y muchas veces de una manera distinta o más baja o menos gravosa que es lo que establece la Ley de Protección de Datos Personales que actualmente se tramita en esta comisión. Por eso sería muy importante, a mi parecer, estimada Presidenta, poder analizar esas indicaciones para ver si se condicen con el proyecto de Ley de Protección de Datos y tiene las mismas sanciones, o que yo entiendo que son menores, a las que establece la propia ley. Entonces es importante que ese proyecto de ley se discuta en esta Comisión de Constitución sobre todas esas indicaciones, entendiendo además que es el tercer trámite constitucional y tiene urgencia suma. Entonces yo le quería pedir a la Comisión que solicita a la mesa que se traiga a esta comisión el análisis de las indicaciones del Senado a este proyecto de ley, estimada A ver, Presidenta. sobre el punto, diputado, el secretario me estaba comentando
que el proyecto de ley al que usted hace referencia al parecer estaría en otra comisión en este momento, entonces tendríamos que solicitar. Secretario, no sé si usted me puede comentar un poco más del estado del proyecto de ley. ¿Cuál es el proyecto del boletín y el estado en que se encuentra? Exacto, el boletín 14.570-05 es un proyecto que lo vio la Comisión de Hacienda acá en primer trámite constitucional. Y esto tiene dos características, porque en primer lugar el proyecto es de competencia de la Comisión de Hacienda, y segundo, que al llegar en tercer trámite constitucional los proyectos normalmente no pasan a las comisiones. Entonces, solo excepcionalmente, en aquellos casos en que la sala acuerda remitirlo a la comisión, entonces habría aquí dos excepciones, digamos, que vuelva a la comisión, que no es la competente, y que la sala así lo acuerde, pero habría que solicitarlo sin duda. Si es que la comisión así lo estima. Perfecto. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, sumarme a lo que acaba de decir el diputado Leiva, porque es trascendental poder hacer congruente dos normas que tratan respecto a la misma materia. Y creo que en este caso no se había dado, por lo menos en los años que llevo de parlamentario. Por lo tanto, además de la solicitud formal que haremos nosotros en la reunión de comité y ante cada uno de los comités, creo que sería interesante que la Comisión de Constitución también hiciera presente a través de la Secretaría esta colisión de normativas. Estamos tramitando un proyecto con discusión con urgencia parte del Congreso respecto a esta materia, y no es posible que esté saliendo a la par una normativa que entra en contradicción con esta. Perfecto. A ver, quisiera que tomáramos un pequeño acuerdo de que primero le pidamos a la Secretaría hacer una revisión de la norma para que podamos tener, si es posible, secretario, un comparado de las normas que podrían estar en colisión respecto de estos dos proyectos de ley que están en tramitación. Si le parece a la comisión, acordamos al solicitar a la sala, por el acuerdo de la mayoría, o por lo menos, ojalá de la unanimidad, de que el proyecto pueda tener al menos una jornada de revisión en esta comisión, en base a lo que la Secretaría nos indique, si les parece, para no revisar la totalidad del proyecto, sino que más bien las normas que pudieran estar teniendo problemas, y para que busquemos un mecanismo de conjunto con el Ejecutivo, ya que ambas normas tienen urgencia del Ejecutivo, para hacerlas coherentes. ¿Le parece? Muy bien. Perfecto. Entonces acordamos un informe a la Secretaría de ambas normas y una solicitud a la sala para poder tener la revisión al menos de una jornada de ese proyecto. ¿Sí? ¿Se acuerda? Ah, sí, ya. Pero eso lo voy a decir en relación al inicio del proyecto. Ya. ¿Algún otro varios por parte de la comisión? Vamos, ya, perfecto. Entonces, terminada la cuenta, damos inicio a... Sí, yo tenía un varios. Yo quería partir la sesión, perdón. Sí. Bueno, pero antes de como me toca conducir, al inicio de la sesión, por favor. Bueno, pero no me digan lo que tengo que hacer, pues, diputado, eso no, yo estoy conduciendo esta sesión. Vamos a dar inicio a esta sesión para el propósito para el que fue citado, pero antes de eso quiero saludar al diputado Ilavaca, que se encuentra de cumpleaños el día de hoy. Así que a nombre de la comisión quisiera poder saludarlo, y al final de la sesión le daremos su regalo, al igual que al diputado Sánchez el día de ayer. No pueden haber distinciones. Bueno, se lo entregué, sí, hasta foto hubo. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que suprime o modifica la intervención de los notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. Estamos hablando del boletín 13.535/07 con urgencia simple del Ejecutivo. Para estos efectos hemos invitado a la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos y también al Subsecretario de Justicia. Valoramos y agradecemos que ambos puedan estar presentes en esta sesión. Solo para información, quisiera comentarle a la ministra y al subsecretario que como comisión hemos tomado un acuerdo respecto de la forma de tratativa de los proyectos de ley. Hasta ahora habíamos estado invitando a los ministros y ministras o a quien enviaran en su representación. Entiendo que en esa línea de invitación, quien había estado viniendo a
de manera presencial era el subsecretario, para llevar este proyecto de ley. Sin embargo, el acuerdo de la comisión se modificó en torno a cómo vamos a hacer el vínculo con el Ejecutivo y va a ser siempre invitada la ministra y el subsecretario. Sin embargo, también tomamos el acuerdo de que si la ministra establece como un mecanismo de representación para un proyecto de ley y esta comisión se allana a aceptar esa representación para tal proyecto de ley, estaríamos dispuestos a que la ministra pudiera también de alguna manera justificarse o más bien representarse por quien indique, digamos. Así lo estamos haciendo en el proyecto de protección de datos personales, donde, por ejemplo, la ministra de SECPRES ha designado a una de las asesoras legislativas. Ella viene cada vez que puede, por supuesto, pero cuando ha tenido que ausentarse, la comisión valoró y aceptó la presencia de Lizzy Seaman, que es su representante en ese caso en particular. En este caso en particular, yo tengo entendido, ministra, y quiero también por un tema de aclarar los puntos, porque yo entiendo que si usted no ha venido a otras sesiones no es por falta de voluntad, sino más bien por otras tareas, de que podamos acordar, o si es que usted lo tiene bien, si va a venir usted presencialmente a la tramitación de este proyecto o si va a venir solo el subsecretario o ambos o alguien más en su representación para que la comisión pueda tomar ese acuerdo. Quiero plantearlo porque así fue como lo discutimos la semana pasada por más de una hora y creo que es importante que eso quede absolutamente claro. Y por otro lado, sí. No, nada, porque estoy buscando a un asesor. Muchas Sí, gracias, diputada presidenta. Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Sí, solo para complementar lo que señala, que efectivamente fue materia de discusión la semana pasada y es más o menos en esa línea del acuerdo que se tomó, pero quisiera complementar también el interés amplio que existe en toda esta comisión de que la ministra efectivamente participe en estas discusiones, porque efectivamente hay un aporte en las miradas más técnicas, en la información que nos pueden entregar de determinados asesores o a veces el subsecretario en el caso de este proyecto de ley. Pero el rol de la ministra aquí es fundamental y en ese sentido hubo, yo creo que una opinión transversal dentro de la comisión y especialmente de aquellos que vienen ya de varios periodos para atrás y han tenido esta experiencia con otros ministros y otros gobiernos, de que la presencia de los ministros, especialmente en la discusión de proyectos de ley bastante complejos como aquellos que se suelen discutir en esta comisión, es fundamental. Entonces, en ese sentido, si es que hubiese alguna razón de fuerza mayor, podríamos decir, que impidiera que la ministra estuviera presente en determinadas ocasiones para la discusión de algunas partes de los proyectos de ley, no estoy hablando en términos generales, que se aborde, yo sugeriría que se aborde más bien como una justificación, una excusa puntual para cada una de las sesiones, si es que en alguna ocasión la ministra pudiera no venir, pero que se mantenga que para todos los proyectos de ley estén invitados siempre los ministros, cosa de que ellos puedan participar también en la toma de decisiones más complejas cuando hay que presentar indicaciones, cuando hay que modificar partes de cómo están planteados proyectos de ley, especialmente los que vienen de iniciativa del Ejecutivo, cosa que no nos entrampemos, más que nada es que no nos entrampemos, que no haya problemas en la tramitación de los proyectos de ley y que sean, en el fondo, que siempre tengamos aquí dentro de la comisión en la mayor cantidad de ocasiones posibles a los ministros que finalmente van a ser quienes van a tener la posición en el fondo para resolver esos conflictos, esas diferencias en proyectos de ley altamente complejos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, está ese punto y además está el punto de que hay una solicitud de la Asociación de Notarios para poder referirse a un punto en particular. Fue entregado en la cuenta, entonces es un punto que tenemos que resolver también. A mí me parece que sería importante, es en relación a un artículo en particular, una indicación en particular, si me lo puede indicar, secretario, por favor. Sí, la solicitud de la Asociación de Notarios es para pronunciarse acerca del artículo 17, que viene propuesta por indicación del Ejecutivo, que es una norma general en materia de presidencia de la firma autorizada por un notario. Sí. ¿Les parece que tomemos el acuerdo de cuando estemos en el artículo 17, en particular, en la discusión en particular, podamos citar en esa oportunidad por algunos minutos, un máximo de 10 minutos, a la Asociación de Notarios para que puedan referirse de manera particular a ese punto? Eso es parte de lo que nos faculta el reglamento a desarrollar en la discusión en particular, opiniones técnicas especializadas en cada uno de los artículos cuando corresponda a su discusión. Entonces, ¿le parece a la comisión que tomemos ese acuerdo para poder darle la respuesta de que van a ser escuchados cuando corresponda? Perfecto. ¿Se acuerda entonces? Y entonces,
continuamos con la discusión. Esto es un proyecto que ya discutimos, votamos en general y que ahora damos inicio a la discusión en particular. Ministra, quisiera ofrecerle la palabra sobre los puntos que se han tratado y, por supuesto, sobre el proyecto. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero manifestarle a la Comisión, volver a reiterar las excusas en las tres ocasiones donde... Feliz cumpleaños al... ¿El regalo es peor o de la misma calidad que está? Mejor. No, igual, exactamente igual. Sí, perdón. Perdón, ministra, que se tuvo que retirar el diputado de la vaca. Ahora sí, continúa, por favor. Dos cosas, Presidenta. Uno, si es que nos pueden ayudar porque tenemos una presentación que para el proyecto y sobre el tema de la asistencia, Presidenta. ¿La nueva o la antigua? No, es una nueva. Ya, mientras resolvemos el tema específico, técnico, nuestro ministerio, como algunos de ustedes sabrán, estamos tramitando una cantidad importante de proyectos. Tenemos proyectos tanto en la Cámara como en el Senado. Nosotros hemos estado asistiendo permanentemente al Congreso. Yo estoy prácticamente todas las semanas acá. Y efectivamente nos pasó como en 2 o 3 ocasiones que otro proyecto que nuestro ministerio está impulsando, que está en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, tiene sesión los martes a las 3 de la tarde. Y con el subsecretario nos habíamos coordinado para, mientras yo estaba en el Senado, él pudiera asistir y nos distribuimos los proyectos específicamente estos dos, más allá de todos los otros que estamos tramitando. Hemos sacado comisiones mixtas, explotación sexual comercial de niños y niñas, tenemos proyectos en la Comisión de Derechos Humanos y de Constitución, y además, como ustedes saben, hay varias comisiones investigadoras que están funcionando, en las que hemos estado participando permanentemente de manera presencial, así que tenemos toda la disposición. Esto fue una situación circunstancial y nosotros lo que pedimos simplemente, Presidenta, es que vamos a poder seguir coordinándonos y en algunos momentos donde quizás yo no pueda estar, que se le permita al subsecretario, pero de todas maneras yo tengo toda la intención de estar lo más posible presente en las comisiones en todos los temas que sean relativos al Ministerio, y así estamos tratando de abarcar todas las invitaciones. Nosotros recibimos además una gran cantidad de invitaciones de otras comisiones, de mociones que no son mensajes de nuestras, porque tenemos un involucramiento, como ustedes saben, permanente en términos técnicos en cualquier proyecto que involucre la participación de los tribunales de justicia, que se tipifique algún delito, y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder acompañar el proceso legislativo de manera permanente. Así que así lo seguiremos haciendo, Presidenta. Ministra, antes de continuar, quisiera interrumpirla un poquito en ese punto, porque a mí me parece que la ministra también ha planteado, ante lo que nos acaba de decir, que este proyecto de ley en particular lo estaría llevando entonces el subsecretario de Justicia. Eso implica, por tanto, que al menos en la tramitación de este proyecto, quien vendría en representación es el subsecretario de Justicia. Si la comisión lo tiene a bien a considerar, eso fue algo que decidimos que íbamos a acordar cada vez caso a caso, y en este caso cuando la ministra solicitara la tramitación de un determinado proyecto. En este caso se ha solicitado que el proyecto lo lleve el subsecretario, y cuando necesitemos de su presencia más en particular, la citaremos nuevamente, la invitaremos, ministra, y esperamos poder contar con su voluntad de poder estar presente. Diputado Sánchez, sobre el punto. Muchas gracias, Presidenta. Según entendí a la ministra, esto más bien sería por un conflicto de horarios con la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, ¿no? Y eso no podría resolverse quizás discutiendo, no sé si todas las semanas, pero al menos semana por medio, este proyecto de ley los días martes, quizás para efectos de que la ministra pueda estar presente. Busquemos la mayor flexibilidad posible también para hacer los máximos esfuerzos, cosa de que la ministra esté efectivamente presente en la discusión de este proyecto de ley, y en los casos que sea absolutamente imposible, bueno, podremos contar con el subsecretario también en esta instancia. Muchas gracias. Diputado Soto.
Sí, Presidenta, la verdad que una lógica básica indica que si son dos las autoridades, cada una se especialice en un proyecto de ley y lo pueda impulsar en la comisión que le corresponde. No alternar, digamos, y perder la continuidad del trabajo. Eso nunca ha ocurrido porque finalmente lo que se perjudica es el trabajo de la comisión. Y si queremos precisamente fortalecer la presencia del Ejecutivo acá, lo lógico es que se distribuyan las cosas de la manera como está propuesto, la cual yo, por supuesto, apruebo, Presidenta. Perfecto. Diputado Minter. Muchas gracias, Estoy Presidenta. a punto de decir la ley, pero Estamos está muy cerca. con el tiempo estamos mimetizando. Reinan parecidos. Te quedaría bien. Diputado Inter. No, lo que pasa es que esto es algo que se da siempre y se da en el periodo pasado en muchas comisiones, pero en particular el Ministerio de Justicia tiene el problema de que, a diferencia de otras comisiones en las que yo he estado, que hay un ministerio con una comisión espejo, ¿no? Educación, ministerio y comisión es lo mismo. En el caso del Ministerio de Justicia tiene el problema de que tiene temas de esta comisión, tiene temas de familia, porque derechos humanos, ¿cierto? Derechos humanos está radicado en familia y es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tiene temas de seguridad y además en este momento hay, por lo menos, cuento muy a la rápida, 3 comisiones investigadoras que son directamente, que de hecho tienen entre su mandato investigar o fiscalizar a este ministerio. Por lo tanto, en este momento, este ministerio tiene cerca de 6 comisiones que le son competentes andando. Entonces, yo creo que efectivamente, como comisión, es correcto el llamado que se hace al ministerio a estar siempre presente, pero si es que tienen 6 comisiones en la Cámara y, qué sé yo, 3 o 4 en el Senado, que se distribuyan entre las dos autoridades es algo que nosotros tenemos que permitir y cierta flexibilidad. Yo no le veo ningún problema. Obviamente que la ministra no se despida de la comisión, sino que siga viniendo, dependiendo del proyecto, pero, insisto, hay 6 comisiones en este momento que son propias del Ministerio de Justicia. Okay. Gracias, diputado Inter. Diputado Leiva. Yo sumarme a quienes me antecedieron la palabra, Presidenta, atendía la especificidad de este proyecto, que es un proyecto eminentemente técnico, que lo ha presentado el subsecretario, y yo concediendo, porque por su intermedio, Presidenta, yo coincido un poco en lo que se planteó en la sesión anterior por el diputado Sánchez, que obviamente también es una medida de presión de los parlamentarios, y lo quiero decir con todas sus letras muchas veces cuando los ministros no asisten, porque yo soy un convencido que se aplica supletoriamente el reglamento de la sala en las comisiones. Pero en este caso particular yo estoy totalmente de acuerdo para la continuidad legislativa de la tramitación del proyecto, que quien esté a cargo sea, en este caso puntual, el subsecretario, y vuelvo a insistir, ministra, en este proyecto de ley en particular, todo de acuerdo. Eso. ¿Qué fue lo que acordamos que íbamos a resolver de manera particular, caso a caso? Diputada Giles. Gracias, Presidenta. Yo quiero manifestar mi opinión discrepante con el acuerdo que se solicita. Yo soy partidaria, por las razones ya largamente expuestas en varias sesiones hacia atrás, que sea la ministra de Justicia la que esté presente en las tramitaciones que corresponden a la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento, particularmente en este proyecto y en todos los que tenga su cartera. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con ninguna otra alternativa. Perfecto. Sí, a ver, lo que pasa es que, diputada Giles, que la semana pasada discutimos esto por más de una hora, donde llegamos a un acuerdo por mayoría que se estableció, en el cual dijimos con claridad de que la invitación a los ministros y los subsecretarios se iba a cursar por separado. Efectivamente, eso ocurrió así. Los ministros, en este caso la ministra y el subsecretario, fueron invitados por separado ante su responsabilidad de asistir a esta comisión. Sin embargo, también el acuerdo incorporó que ante la posibilidad de que cada ministro solicitara en un proyecto determinado que la tramitación fuera llevada por alguien que lo representara, ese acuerdo lo íbamos a tomar aquí en la comisión. Entonces, lo que estamos discutiendo ahora no es el acuerdo en general nuevamente, sino la particularidad, porque la ministra acaba de decir que este proyecto lo lleva el subsecretario, que ella podría venir eventualmente a algunas sesiones porque porque tiene un tope de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que va a hacer todo el esfuerzo de participar activamente, y como quedamos de evaluar caso a caso, lo que estamos haciendo es pronunciarnos, ministra. Yo también me quiero pronunciar de manera particular, decir que a mí me parece correcto que sea el subsecretario quien lleve este proyecto,
doy el acuerdo para eso, y me parece importante también que cuando la comisión requiera de su presencia, usted puede hacer, incluso en la tramitación de este proyecto, más allá que quien lo lleve sea el subsecretario, usted pueda venir. Entonces, como no hay acuerdo general, unánime en este caso, vamos a tener que someter a votación el acuerdo que está solicitando la ministra. Así que vamos a votar en votación que el acuerdo que nos ha solicitado la ministra, que es que quien la represente en la tramitación de este proyecto de ley sea el subsecretario, y que ella pueda venir cuando sea invitada o cuando lo considere necesario. En votación. Ya, Presidenta, como está lo dispuesto, en votación, el acuerdo señalado, don Jorge Alessandri está online. Sí, gracias. Fundamental, creo que a pesar de que en la legislatura anterior no era una conducta que se aceptara, se hacía un poco abuso de eso, a pesar de que no era lo más eficiente, se suspendían sesiones porque no venía el ministro. Yo creo que esas actitudes al final le hacen mal a Chile, y uno tiene que pensar en cómo legisla mejor, en si es el subsecretario el que lleva un tema, o si es el ministro, o si un asesor va a hablar. Recuerdo cuando venían asesores a veces y se les despreciaba en esta misma comisión y se decía, yo no voy a aceptar que hable un segundón, a ese nivel. Entonces, creo que hay que dar el ejemplo cuando uno es oposición. Es fácil alinearse cuando uno es gobierno, pero cuando uno es oposición tiene que dar el ejemplo, y estas son las cosas que al final en la historia, cuando se escriba, van a ser apreciadas. Así que yo me parece bien la solicitud de la ministra, que cuando el subsecretario es el que lleva el proyecto, los podamos recibir con el mismo respeto que se merece el último de los asesores del Ministerio de Justicia, desde la ministra hasta el último asesor. Así que a favor. Ok, gracias. Por favor, don Jorge Alessandri. Don Felipe Donoso. Por favor. Don Miguel Ángel no está. Doña Camila tampoco. Diputado de la Vaca no se encuentra. Diputada Pamela Giles, por favor. Como ya lo he expresado, estoy en contra de que la ministra de Justicia no cumpla en todas las sesiones que se estén tratando legislaciones que tienen que ver con su ministerio, que ella no esté presente, no esté a la cabeza. A mí me parece que corresponde que así sea, y por lo tanto voto en contra. Diputado Raúl Leiva. A favor, señor secretario. A favor. Diputada señora Catalina Pérez. A favor. Gracias. Diputado señor Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario, señora presidenta. Señorita, perdón. Tal como comenté antes, voy a votar en contra de esto por dos razones. En primer lugar, porque yo, por lo menos lo que entendí la sesión pasada que discutimos esto, es que se iba a invitar siempre al ministro o la ministra según correspondiera, y que las excusas tendrían que ser presentadas sesión a sesión, caso a caso, dependiendo de las circunstancias. Yo creo que eso es lo más sano y que se ajusta más al ánimo de lo que fue la conversación en la última ocasión que hablamos de esto, y también porque mantengo el punto, que considero que en ocasiones ocurre, especialmente en proyectos de ley altamente complejos, que hay que resolver escollos, y muchas veces lo mejor es que esté la más alta autoridad del ministerio para efectos de poder tomar una resolución definitiva, y así poder darle más eficiencia a la discusión de cuestiones que, como ya hemos señalado, son altamente complejas y surgen habitualmente en esta comisión. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Diputado señor Leonardo Soto. En relación a la controversia que se desarrolló en el gobierno anterior sobre la misma materia, yo creí y creo que, dado que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene una competencia en relación a dos comisiones de la Cámara de Diputados, que son de Justicia, de Constitución y Derechos Humanos, y también en el Senado, las dos, hablamos de 4 en total, más todas las comisiones investigadoras, que son alrededor de 4 más, serían 8 semanales, y las autoridades con confianza política del presidente son 2, la ministra y el subsecretario. Yo creo que se hace imposible estar en todas partes al mismo tiempo. Yo solo agregaría que hay que dar las facilidades para que el Ejecutivo se manifieste, se pueda expresar, incluyendo también la presencia por Zoom, que el ministro del gobierno anterior, Hernán Larraín, hacía mucho uso, teniendo a todos sus
a todos sus expertos desde Santiago y participaba en cada una de las sesiones telemáticas que correspondía. Esa es una posibilidad que también está abierta, Presidenta, pero enfrentado a su propuesta, yo la apruebo. Perfecto, gracias. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. A favor. A favor, don Gonzalo. Presidente. A favor. A favor, presidente. Serían 2, 4, 6, 7, 2, 0. 7, 2, 0, presidente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces queda claro, ministra, aprobado por la mayoría de los miembros de esta comisión. Vamos a permitir que el subsecretario represente el seguimiento de este proyecto y vamos a pedirle que cada vez que lo solicitemos usted pueda estar presente cuando se considere necesario por parte de la comisión y bueno, cuando usted lo considere necesario también. Evidentemente la invitación es a que cada vez que pueda venir también lo pueda hacer y acompañar la tramitación. Vamos a tener que suspender unos minutos para dar quórum en la sala y sesión especial. Volvemos en 10 minutos, ¿les parece? Avanzamos bastante. 15:37 a las 15:47 estamos de vuelta. Se suspende. Bueno, usted nos guía, sí. Secretario. Sí, sí la vimos, ministra, no se preocupe, no se preocupe. Sí, a diferencia de la diputada que no está, se retira habitualmente. Aunque sí. El diputado Soto diga que está siempre a la hora. Ayer, claro, cosa que no es cierta, por supuesto. Pero bueno, sigamos. Bien. Presidenta, bueno, corresponde dar inicio entonces, como usted lo había expuesto, a la tanto discusión como votación en particular del proyecto que suprime y modifica la intervención de notario en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. También tenemos que ser presente que el Ejecutivo va a hacer una presentación, una exposición en términos generales sobre, me parece muy referida a las indicaciones, ¿no? Algunas dudas que quedaron, entiendo, de la semana anterior, ¿sí? Subsecretario, usted quería tomar la palabra. Presidenta, muy sencillo. Básicamente la presentación, el objeto que tiene es poder ayudar en la discusión en particular del proyecto, con el objeto de agrupar, si vemos la otra lámina, agrupar las normas que contiene el proyecto, no solo las indicaciones, sino que el conjunto de normas del proyecto, en 4 grandes bloques, y así los diputados y diputadas puedan saber a qué se refiere cada una de las normas al momento que se vayan a votar. Entonces, el proyecto en el fondo, cuando habla de desnotarización, habla de la desnotarización que uno podría clasificar o agrupar las normas del mismo en, por ejemplo, normas destinadas a eliminar la obligación de reducir a escritura pública decisiones que constan en acto administrativo, como un primer grupo de normas. Un segundo grupo de normas, normas que eliminan las formalidades de cierto acto, por ejemplo, la eliminación de escritura pública o la actuación ante notario o el deber de mantener copias de esta. Un tercer grupo de normas, aquellas que incorporan el uso de documento electrónico con firma electrónica avanzada como alternativa a la participación del notario en ciertos trámites, es decir, complementan una u otra vía para poder realizar estos trámites. Y un cuarto grupo de normas de alcance general, que es básicamente el artículo 16 y 17 del proyecto que fueron presentados como indicación. Entonces, posteriormente en la presentación, lo que se hace en la lámina siguiente es cada uno de estos grupos de normas decir cuáles son los artículos en los que se contienen dentro del proyecto para la discusión en particular. Entonces, en aquellas normas que eliminan obligaciones de reducir escritura pública, hasta el artículo primero, el segundo, el 11, el 12 y el 13. Luego, en las normas que eliminan las formalidades de cierto acto, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 14 y el 15. Las normas que incorporan el uso de documento electrónico, no sé si podemos pasar la tercera lámina, la otra. Las que incorporan el uso del documento electrónico con firma electrónica avanzada, el 9 y el 10, que son indicaciones, y finalmente las normas generales, que tal y como les señalaba eran el artículo 16 y 17, que son normas de alcance general. Entonces, si lo tiene bien la comisión, dispondrá la forma en que se vote el texto, pero quizás podría ser, y es lo que nosotros proponemos como ejecutivo, que se voten
por grupo, cosa de no estar saltando de formalidad en formalidad, y así se puede ir de esta manera que hemos propuesto nosotros de clasificación del proyecto, por así decirlo. Perfecto. Ministra, le ofrezco la palabra. La presentación, si la pueden proyectar. No, simplemente para agregar, Presidenta, este proyecto tiene, como ustedes saben, tiene el propósito de eliminar trámites que tengan que pasar por las notarías. Lo que hemos hecho acá en esta propuesta, como son un conjunto de 15 trámites distintos que tienen naturaleza, afectan distintos cuerpos legales. La idea de esta propuesta de organización es para facilitar la discusión técnica, digamos, respecto de a qué se refiere cada una de las normas que se está proponiendo modificar a través del proyecto. Eso. Perfecto. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Yo entiendo que habían algunas dudas por parte de los diputados y diputadas sobre algunas de las indicaciones que se habían planteado. Sí, diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Yo tengo mis dudas respecto a la propuesta de organización de las votaciones por parte del Gobierno. Revisando acá las distintas actuaciones o los distintos documentos cuya trámite notarial se quiere eliminar, en realidad yo por lo menos por lo que veo me da la impresión de que cada uno hay razones a favor o en contra de la eliminación, por razones muy puntuales asociadas al trámite del que se trata, asociadas también a si este documento en el fondo se exige su reducción en escritura pública como medio de prueba, para efectos de que conste como medio de prueba de algo, para efectos de dar fe de la voluntad de una parte en un acuerdo. La verdad me cuesta mucho agruparlos por categorías que me parece son un poquito estrechas, teniendo en consideración que en realidad la razón de ser de cada uno de estos casos en los cuales se exige la reducción a escritura pública de estos documentos, me parece que son muy distintas y me preocupa que aquí nos amarremos a un tratamiento demasiado genérico, demasiado por encima, cuando creo que tendríamos que discutir, sin alargarnos innecesariamente, pero deberíamos discutir puntualmente sobre cada uno de los casos, porque yo revisando algunos me surgen inquietudes y creo que sería importante que discutamos cada uno de estos casos en particular, más que ir agrupándolos para objeto de sacar este proyecto de ley más rápido. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. Bueno, podemos ver si es que hay alguna posibilidad de agrupación. Yo vería que si el Ejecutivo le damos un tiempo, como no sé, de aquí a la próxima sesión, para hacer una propuesta al respecto, pero por ahora partiría la tramitación con el primer artículo. ¿Les parece? Diputado Leiva. Con el objeto de hacer un aporte, yo creo que tal vez mucho más compleja, la Ley de Protección de Datos Personales que tramita la CP es mucho más compleja, pero la tramitación prelegislativa con los asesores, incluso con los propios diputados, yo creo que da cuenta de algo que es muy importante, que lo vemos en las distintas comisiones, que llegar a discutir acá todos y cada uno, y además todos tenemos el legítimo derecho de discutir cada uno de los puntos, permite agilizar mucho la tramitación de ciertos proyectos que entendemos que en general son adecuados, que son productivos. Yo hago ese llamado también al Ministerio a aplicar ese trabajo prelegislativo que creo muy bueno y que permite agilizar la tramitación de los proyectos. En aquellos proyectos de ley, obviamente, que tienen acuerdo, que entienden que en el fondo, y Calixto vota lo último siempre, Presidenta. Sí, ok. Ya, mira, bueno, sería como sugerencia, efectivamente una sugerencia muy buena, nos ha facilitado el proyecto de datos personales gigante, nos ha costado mucho avanzar en él, porque además tuvimos más de 30 audiencias, entonces ha sido todo un tema, pero sería muy bueno que a propósito de este proyecto podamos tener una mesa técnica con los asesores y asesoras que pudieran coordinar desde el Ministerio y que eso nos permita facilitar el avance de la tramitación del proyecto. Bueno, vamos a partir entonces con el primer artículo que del proyecto de ley, que entiendo trae una indicación del Ejecutivo. No trae indicación. El primer artículo no tiene indicación.
si lo podemos leer, secretario. Perfecto, Presidenta. El artículo Voy a poner en primero del votación. proyecto dice lo siguiente: elimínase en el inciso cuarto del artículo 162 del decreto con fuerza de ley número 458 de 1975 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, la frase: el permiso de alteración o reparación, una vez aprobado por la Dirección de Obras Municipales, deberá reducirse a escritura pública en la forma y condiciones que determina el artículo 18 del decreto con fuerza de ley número 2 de 1959. Esta disposición se refiere a lo siguiente: dice que los edificios ya construidos que al ser alterados o reparados se transformen en viviendas de una superficie edificada no superior a 140 metros cuadrados por unidad de vivienda, podrán acogerse a los beneficios, franquicias y exenciones de las viviendas económicas y se considerarán como tales para todos los efectos legales, siempre que reúnan las características, requisitos y condiciones que determinan en este título en el decreto con fuerza de ley número 2 de 1959, en el reglamento especial de viviendas económicas y en los casos que correspondan. Además, cumple los requisitos de la ley número 6071 y su ordenanza. Y luego dice, en relación con estas viviendas de edificios ya construidos que se transformen en viviendas edificadas con una superficie no superior a 140 y se acojan al DFL2, señala que el permiso de alteración o reparación de esta vivienda, que se amplía hasta un máximo de 140 metros cuadrados, una vez aprobado por la Dirección de Obras Municipales, deberá reducirse a escritura pública en la forma y condiciones que determina el artículo 18 del decreto con fuerza de ley número 2 de 1959, que es el famoso y conocido decreto del DFL2 de viviendas económicas. Esto es, Presidente. Perfecto. ¿No hay indicaciones? No Entonces, tiene ¿le indicaciones. parece a la comisión poner en votación inmediatamente? No sé si alguien quiere argumentar algo al respecto. No hay indicaciones, ya. Diputado Leiva. Gracias, Presidenta, por el tema de la responsabilidad que tienen las empresas constructoras como medio de prueba. Recordar que la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece un plazo de garantía legal de las edificaciones. Entonces, como son los permisos de edificación y las condiciones que determina ese artículo, solo a título de esa pregunta, porque no vaya a ser un problema por vía de prueba que se aprobó, no se aprobó, como es un simple título, pues, solo a modo de comentario, Presidenta. ¿Ya? Sí. Ministra. Quisiera simplemente recordar que lo que sí hemos hecho exhaustivamente es conversar con cada uno de los ministerios cuyos trámites están incorporados en este proyecto y este proyecto afecta. Entonces hemos tenido las conversaciones bilaterales. De hecho, ese trabajo ya se había hecho en el gobierno anterior, nosotros lo hemos vuelto a hacer porque queríamos ampliar la cantidad de trámites para incluir en este proyecto y por lo tanto hemos tenido una exhaustiva conversación con cada uno de los ministerios y entiendo que están todos visados por ellos. Sí. Sí. Diputado. Sí, una consulta. En esta propuesta se quiere eliminar la exigencia de reducir a escritura pública los permisos de alteración o reparación de inmuebles decretados por la Dirección de Obras Municipales de que se trate, cuando esta alteración o reparación reduce las unidades habitacionales a menos de 140 metros cuadrados, para de tal manera hacerle aplicable todos los beneficios y privilegios del DFL2 de 1959, que son beneficios básicamente tributarios. Estaba mirando la norma correspondiente y si bien es claro la idea de eliminar esta exigencia que le da certeza al permiso cuando es de alteración o reparación, no se hace lo mismo con el permiso para la edificación de la vivienda económica. Entonces uno se pregunta, si se elimina esta exigencia para cuando se altera o modifica inmuebles que caen dentro de esta categoría, ¿por qué no se hace lo mismo cuando se aprueba el permiso de edificación de los mismos inmuebles? Que se va a mantener, al no ser eliminado, la obligación de reducir la escritura pública. Sí, subsecretario. Presidenta, por su intermedio, efectivamente lo que se busca con el proyecto es disminuir trámites que están
nosotros consideramos muchos de ellos en algunos casos duplicados sus formalidades y que por ende, sobre todo a la ciudadanía, le generan un costo importante en su desarrollo. Y efectivamente, por lo que decía el diputado Leiva, el permiso de edificación sigue con las formalidades máximas que tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es la escritura pública, y el de por distintos tipos de consecuencias que tiene, el de edificación. Sin embargo, el de alteración de una vivienda económica, consideramos que, y así también lo tuvo bien el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no es necesario que se escriturice públicamente y es posible desnotarizarlo en ese sentido. Y esto no afectaría porque los permisos de edificación ya se encuentran por sí mismos, son un instrumento público, y además el de alteración también se reducen a un instrumento público, pero de carácter administrativo, que es el dado por el director de obra. Entonces, por eso uno se mantiene como escritura pública y el otro se mantiene como instrumento público, pero se desnotariza. Sí, diputado Leiva. Yo comparto lo que plantea el diputado Soto. Sin embargo, me gustaría también señalar a modo de comentario lo que establece, porque claro, lo que se elimina en definitiva es que el permiso de alteración o reparación, una vez aprobado por la DOM, debe reducirse a escritura pública en la forma y condiciones del artículo 18 del DFL número 2. Entonces lo que dice es, elimínese esta obligación. Yo coincido con el diputado Soto por su intermedio. Bueno, si se hace con la alteración, debiera hacerse lo mismo con la aprobación. Entendiendo que este proyecto de ley tiene por objeto, así se señaló, evitar el que la ciudadanía tenga que incurrir en este tipo de gastos, solo me gustaría precisar que el artículo 18, al cual refiere esta norma, establece que esa obligación no es del ciudadano, esa obligación no es del comité de vivienda, sino que la obligación de reducir la escritura pública es del tesorero comunal. Entonces, cuando decimos que hay que evitar trámites para la ciudadanía, no se da el supuesto, porque el artículo 18 del DFL número 2 dice, aprobado un permiso, porque lo que se elimina dice, el permiso de alteración o reparación, una vez aprobado por la Dirección de Obras Municipales, deberá reducirse a escritura pública en la forma y condiciones que determina el artículo 18 del DFL número 2. Y el artículo 18 del DFL número 2 establece que, aprobado un permiso para edificación de vivienda económica, dicho permiso será reducido a escritura pública que firmará el tercero comunal respectivo en representación del Estado y el interesado. Entonces, me sumo a lo que plantea el diputado Soto, y también que la obligación de reducción no es de un particular, sino que entendería de la propia Dirección de Obras Municipales, que debe ser suscrito por el tesorero para los efectos. Entiendo, porque esta norma es del año 58 o 59, respecto a la tributación, digamos, del DFL número 2, de la exención tributaria. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Alessandri. Una pregunta, presidente, quizás al diputado Leiva o al subsecretario de la ministra. Entiendo el argumento del diputado Leiva, pero en la práctica, ¿es el tesorero comunal el que lo hace? ¿O será que en la práctica, más allá de lo que dice el artículo, la costumbre ha llevado que lo haga en verdad el ciudadano? Porque pasa también en nuestro país a veces eso. No sé si a alguien le ha tocado tramitar ese tipo de cosas y saben si... No sé si veo, al menos en las comunas grandes, los tesoreros comunales en esto. ¿Subsecretario? Sí, gracias. O sea, efectivamente un trámite adicional que va a implicar un tiempo adicional y que va a implicar que el permiso de alteración de una vivienda económica demore más porque hay que reducir la escritura pública y nosotros sabemos lo que eso implica en términos temporales. Pero además, el hecho de que lo tenga que realizar la tesorería municipal no implica que eso no tenga un costo asociado para la persona, ya que tal y como sabemos, y es lo que estamos chequeando, probablemente eso tiene un costo municipal, es decir, es algo que, por cierto, implica un costo para el municipio, y lo que estamos chequeando es si eso es la ley de renta municipal, implica también un cobro municipal para la persona que solicita ese trámite.
Entonces, porque la gran mayoría de los trámites municipales, o muchos de los trámites municipales, implican una erogación de gastos, una erogación para la persona que va a hacer ese trámite. Entonces, por cierto, va a ser un costo para la municipalidad, va a demorar más el trámite, y lo que estamos chequeando es si eso implica además un costo para el ciudadano que realiza ese trámite, ¿ya? Producto de la ley de renta municipal y las ordenanzas municipales de respectivas de cobro de trámite. No se llaman así, pero algo así se llama. Bueno, el diputado Alessandri quería hacer una pregunta más. Gracias, Presidenta. Si también tener cuidado con si esto va a impactar en la venta futura, cuando esa vivienda económica sea con subsidio, no pasan los años y esa persona la quiera vender, como esa primera inscripción se hizo de forma distinta, si va a tener problemas en el conservador al momento de la venta. Diputado Leiva. Disculpe, Presidenta, lo que sí yo diría, me ha tocado el alcalde y tramitar esto, justamente yo no sé si este requisito, por eso me gustaría ver la norma del 18 del DFL2. ¿Cuál es el objeto que tiene? Como bien plantea el señor subsecretario, claramente la periodicidad de ocurrencias más bien baja y los costos asociados que deben ser asumidos por el municipio también son bajos, ¿no? Pero le concedo el punto. Lo que sí es que tal vez por vía de prueba, al reducirse a escritura pública ese permiso de edificación, yo no sé el tratamiento de la vivienda económica, si efectivamente eso está, por ejemplo, el permiso de edificación inserto dentro, porque son construcción de viviendas colectivas. Efectivamente, muchas veces los permisos de edificación están insertos dentro del título de dominio. Lo que hace la inscripción de vivienda económica es muy distinta, o de las viviendas sociales, es muy distinta a la compraventa de cualquier inmueble, porque cuando se constituye el comité, se inscribe en el conservador de bienes raíces, efectivamente en el título de la inscripción, pero después el servio tiene un procedimiento simplificado de escrituración. El título traslaticio de dominio de las viviendas sociales no es una compraventa por escritura pública como una la conoce, sino que hay un instrumento privado suscrito por el servio metropolitano con quien se adjudica el inmueble, anteriormente con el subsidio habitacional, y ese instrumento se protocoliza para darle certeza efectivamente al hecho que está ahí. Entonces, la pregunta es, en este caso en particular, la suscripción de escritura pública no tendrá por objeto justamente eso. Uno que trabajó en municipio sabe que los documentos de elecciones de obras se los comen muchas veces, si no están en municipalidades grandes, efectivamente se pierden. Entonces, para dar certeza, para insertarle un protocolo, para que se vaya, claro, se como para que se vaya, y nos tocó porque ese es un buen punto que podríamos tomar en otra oportunidad, aquí hablo como alcalde, los procesos de digitalización de los servicios municipales, que es un tema súper complejo, que hoy día no existe, es papel muy antiguo. Entonces, sí me quedé pegado como alcalde. Entonces, efectivamente no será por vía de prueba, porque efectivamente como tiene efectos tributarios, para darle certidumbre, el reducir la escritura pública significa que se incorpora en un registro que después está en el propio, no solo en la notaría, sino que después de un año en el archivo judicial. Entonces, preguntar eso, por eso había duda. Vuelvo a insistir, las viviendas sociales al momento de la adjudicación como título traslaticio de dominio, el servio metropolitano no es una escritura pública, sino que es un instrumento privado que se protocoliza para dar certeza y poder inscribirlo al margen de la inscripción de dominio de la subdivisión o del loteo de las viviendas sociales. Entonces, por eso la pregunta, si efectivamente, como decía bien el diputado Alessandri por su intermedio, en mi opinión, si pasado el tiempo, recordamos que existe prohibición de enajenación de viviendas sociales por subsidio nacional de 15 años. A los 5 ya las puedes arrendar. Por 15 años ya se pueden enajenar. Entonces, después de 15 años, efectivamente, hay muchas viviendas sociales muy antiguas que incluso ya no están bajo el amparo del DFL2, pueden ser objeto de retasación. Entonces, la pregunta, ¿no será que este instrumento tiene por objeto validar o insertarlo en un protocolo para que tenga existencia permanente? Ese es mi comentario. Perfecto. Yo quería hacer además una consulta a propósito del registro, porque o sea, si la DOM en particular tiene un registro para poder hacerse cargo de estos documentos, porque si no es así, pudiera correrse el riesgo de que el documento se pierda. ¿En todas las municipalidades? Es que no sé, porque o sea, yo tengo la duda porque al menos hace unos días atrás estuve con una reunión
con la Asociación de Botilleros de la Municipalidad de Conchalí. Tuvieron un incendio hace algunas semanas atrás y se les perdieron todos los documentos, están con un problema que no han podido renovar sus patentes porque no tienen recepción final a raíz de que la DOM no tenía registro de los documentos. O sea, me surge esa duda por esa experiencia particular de Conchalí, que es una comuna bastante particular en esos términos, y no sé si esto está ya incorporado como un elemento, no sé, legal, obligatorio de la DOM, o cómo se podría incorporar si es que lo tienen considerado. Subse, le doy la palabra. Sí. Bueno, los permisos de edificación por la Ley de Urbanismo y Construcciones efectivamente tienen que ser parte de un registro de cada dirección de obra. También en mi vida pasada fui director jurídico de un par de municipalidades, así que varias. Sí. Así que ahí me ha tocado ver ese tipo de cosas. Lo que sí, la escritura pública efectivamente se va a encontrar en el registro de cada una de las notarías en las cuales se entregue, pero por su parte, después de un tiempo esas van a pasar al archivo, y así como hay problemas en los archivos de las diferentes direcciones de obras, también tenemos problemas en los diferentes archivos o en los archiveros a nivel nacional. O sea, no tampoco tenemos los mismos tipos de dificultades, uno podría decir. Por cierto, en algunas direcciones de obra hay menos estructura, pero si vamos a la obligación legal, cualquier permiso de edificación en una dirección de obra, tanto por la ley como por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, eso es una obligación de la dirección de obras tener un registro de aquello. Eso es la obligación legal, debieran tener. Por cierto, tenemos problemas en direcciones de obras que esos registros por diferentes razones se han perdido, y también tenemos problemas en conservadores y en archiveros, donde también se han perdido un conjunto de registros. ¿Está el diputado Donoso primero? Después el diputado Donoso. Me cuesta entender que vayamos a eliminar una norma que no sabemos cuál fue su fundamento original. Claramente, si se pide una escritura pública, hay un requisito de publicidad y de permanencia en el tiempo. El sistema registral chileno, que están los conservadores y archiveros, es mucho más fidedigno que lo que tiene el Estado, por eso seguramente se estableció aquí. Lo que comentábamos recién de las municipalidades pasa en todos los estamentos públicos, porque no existe la forma de reconstituir esos documentos como sí existe en el sistema registral. Si no tenemos claro cuál es el argumento de fondo de por qué existe esta norma y no sabemos cómo vamos a cautelar ese requisito de publicidad, no podríamos eliminar un artículo como este. Subse. Sí, yo solo diría que hay muchas normas. O sea, nosotros efectivamente tenemos un sistema registral que es bastante robusto, que es bastante pesado también. En el fondo hay un conjunto de trámites que hemos considerado en el intersector que su desnotarización no va a afectar en la esencia de aquella prueba para un dominio o una propiedad, o eventualmente para la realización de algún trámite. En este caso tenemos que ya el instrumento que entrega la Dirección de Obras Municipales es un instrumento público, que se encuentra en un registro público, que debe estar debidamente resguardado. Lo que estamos haciendo es tener un doble instrumento público que no va a tener ninguna otra función, y que el día de mañana se va a encontrar en el archivero judicial, no en el conservador, ¿ya? Se va a encontrar solo en el archivero judicial. Entonces lo que tenemos que preguntarnos ¿es necesario que tengamos aquello para un permiso de alteración o edificación que no va a afectar en la esencia ni el dominio ni la propiedad de un bien? ¿Ya? Tengamos este doble requisito, y lo que ha considerado el intersector cuando presentó este proyecto y lo que nos planteó el Ministro de Vivienda, no es necesario, basta con el instrumento público que entregan las direcciones de obra en alteración o modificación de un permiso de edificación, y se encuentra esto debidamente registrado, y a su vez también eso permite que los trámites sean más ligeros, sobre todo en el caso de vivienda económica. Perfecto. Diputado Leiva primero está, y después diputado Soto. Sí, esta deformación de alcalde. Muchas veces lo que planteaba, de exalcalde, lo que planteaba la presidenta por su mismo intermedio, lo que planteaba la Carol, tiene mucha razón, porque
efectivamente, por ejemplo, para la entrega de una patente comercial y sobre todo de la ley de alcoholes, los requisitos son muy rigurosos y muchas veces dicen relación con el metraje. Excepcionalmente la ley permite, por ejemplo, la ley de alcoholes, que existan expendios de bebidas alcohólicas en un mismo inmueble siempre que estén separados de la residencia principal. Es un tema bien complicado, entonces lo quiero resumir, como bien plantea el subsecretario. Primero, hay muchas comunas más pequeñas donde o agrupación de comunas donde el archivo judicial lo lleva al propio conservador de bienes raíces, como, no sé, por el caso de Talagante, por dar un ejemplo. Yo entiendo lo que plantea el subsecretario de que este es un respaldo, pero ojo, cuando existe construcción de vivienda colectiva y existe alteración a un permiso de edificación, estamos hablando, por ejemplo, por la experiencia en Talagante, que de lotes de 359 viviendas, que es lo que permite al postular a subsidio habitacional. Entonces estamos hablando de un instrumento de respaldo para las 359 viviendas, entendiendo que es una alteración de un permiso de edificación de vivienda social. Entonces, no es que usted replique una por una, sino que el conjunto habitacional se modifica y lo que está haciendo es una escritura para todo el loteo. Entonces, pero me parece bien decir dos cosas. Primero, yo coincido con usted que este es un documento de respaldo. La resolución no es un decreto exento, pero la resolución de la Dirección de Obras Municipales en sí constituye un instrumento público que debe ser debidamente resguardado en el archivo municipal, y esto lo que hace es tener como un respaldo para ese conjunto habitacional al insertarlo, y ese entiendo el sentido de la norma, en un registro a través de una escritura pública. Gracias, Presidenta. Gracias a usted. Bueno, están los puntos. Diputado Soto. Manifestar mi respaldo a esta indicación porque... Es el proyecto, en todo caso, el proyecto de ley. Sí, es el proyecto de ley porque la inmensa mayoría de los permisos de edificación que se otorgan en una dirección de obras no tienen esta exigencia. No obligan a los titulares que construyen una bodega, que construyen, qué sé yo, una ampliación de un segundo piso, una casa, de reducir la escritura pública todo lo que hagan o todos los permisos que entrega la dirección de obras. Es la inmensa mayoría da fe, digamos, de que todo lo que se está resolviendo por una DOM se entrega por instrumento público, que son los planos de construcción que lo aprueban, son las resoluciones, porque son documentos distintos, resoluciones que especifican y detallan las construcciones, y todos son instrumentos públicos y permanecen bajo la responsabilidad penal, incluso el director de obra en los registros correspondientes, y nadie hace cuestión de eso. Por eso estos permisos, que son muy secundarios porque son de reparación y alteración, yo creo que se sometan a ese estatuto regular no significa ningún menoscabo ni tampoco aumentar el riesgo de que desaparezcan, simplemente privar de un trámite innecesario. Así que yo lo voy a aprobar, presidente. Perfecto. Estamos entonces, yo creo que ya están todos los puntos sobre la mesa, se han aclarado las dudas. En votación. Gracias, Presidenta. En votación, artículo primero del proyecto. Don Jorge Alessandri. A favor. Señor Felipe Donoso. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor. Don Marcos Ilavaca. A favor. Don Raúl Leiva. Señor secretario, siempre empiezo a estar de acuerdo con la modificación, había consideración de mis comentarios, en función del artículo 5, letra B, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Yo me abstengo o me inhabilito en la votación. Me inhabilito. Perfecto. Inhabilita. Inhabilita. ¿Por qué es notario? ¿Por qué es notario? O sea, sí. Es su primero. Sí, bueno, él no es Raúl está. Okay. ¿Y la diputada Giles, por qué se inhabilitó? Sí, diputado señor Luis Sánchez. A favor. Diputado señor Leonardo Soto. A favor. Diputado señor Gonzalo Vinter. A favor. A favor también. Presidenta. A favor. Aprobado por unanimidad, 4800. Ok. Aprobado por unanimidad. Entonces seguimos al artículo segundo. El artículo segundo, Presidenta, modifica el decreto con fuerza de ley número 323 del año 1931 del Ministerio del Interior, que contiene la ley de servicios de gas.
El artículo 18 de esta ley del año 1900, de este decreto de fuerza de ley de 1931, establece: el presidente de la República, mediante decreto supremo fundado, expedido a través del Ministerio de Energía, podrá declarar la caducidad de una concesión de gas antes de entrar en explotación, si el concesionario no redujere a escritura pública el decreto de concesión dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su publicación. Eso es la parte del artículo 18, el inciso primero, que es por el proyecto suprimido del texto legal vigente. Eso. Perfecto. Entonces, esta es una solicitud de supresión. No sé si alguien se quiera referir a esta parte del proyecto, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. A mí en lo particular me preocupa la supresión de esta norma. Para quienes hemos trabajado en cuestiones asociadas a concesiones en distintos ámbitos, sabemos que es un problema no menor el abandono de las concesiones y el montón de trámites o burocracia que se genera posterior a eso, en el caso que tengas que cobrar en el fondo las garantías, iniciar un nuevo proceso de licitación y un largo etcétera de problemas y costos innecesarios para la administración pública que se generan cuando un privado a quien se le ha otorgado una concesión de la naturaleza que sea decide no realizar las obras o no prestar el servicio para el cual esta concesión se ha otorgado. Y en el caso particular, hablemos un poco de cómo ocurre la mecánica concreta acá. Estamos hablando de una situación donde se otorga una concesión de gas. Esto se hace por medio de un decreto supremo expedido en el fondo por el Ministerio de Energía y ocurrido eso, en el fondo, dictado el decreto supremo, el concesionario tiene que ir a reducir este decreto a escritura pública. Podríamos decir que en este caso esa reducción a escritura pública es como el último acto de consentimiento del concesionario o de expresión de su compromiso a desempeñar las funciones que se le han encomendado, ejecutar las obras o realizar las inversiones o prestar los servicios que correspondan. El hecho de que se exija esto al concesionario es de cierta forma una última oportunidad también para la administración pública para asegurarse que el concesionario confirma de cierta forma ese compromiso a desempeñar las funciones que se le han encomendado y que no las va a dejar botadas. O sea, es también la última oportunidad para el concesionario para decir efectivamente, en el fondo estoy disponible para realizar estas funciones, prestar estos servicios, realizar estas obras, y de aquí en adelante me serán aplicables todas las normas asociadas a la prestación del servicio, y si es que incumplo, en el fondo podrá ponerse término anticipado eventualmente a esta concesión, se me cobrarán las garantías y todo lo que se genera posteriormente. Que, reitero, no se hace por la administración pública por el chasquido de un dedo, o sea, es bastante engorroso echar abajo una concesión, echar abajo un contrato de licitación, de prestación de servicio, de ejecución de obras, lo que sea. Yo creo que aquí estamos salvaguardando los intereses no solo del concesionario, sino también de la administración pública, diciéndolo en chileno castizo, podríamos decir, de evitarse un cacho, de evitarse el cacho que se genera cuando tú ya has adjudicado una concesión y tienes que revocarla, tienes que terminarla anticipadamente, tienes que cobrar las garantías y tienes que posteriormente proceder a una licitación de nuevo. Creo que eso es burocracia innecesaria. Creo que en este caso podría ser un problema que dejemos sin efecto esta norma, y por lo tanto yo sería partidario de, en este caso particular, no suprimir esta norma y mantener la exigencia al concesionario de que reduzca a escritura pública el decreto de concesión, o bien en su defecto que se busque algo que dé una garantía equivalente del compromiso del concesionario, como podría ser, no sé, quizás una protocolización o algo distinto, donde el concesionario de cierta forma exprese su voluntad, como estoy diciendo, de comprometerse en esta última instancia con que va a desempeñar los servicios, las obras, las inversiones que corresponden en la concesión que se está otorgando. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leiva. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero señalar que no me parece este artículo porque entiendo que no se condice con el objeto y espíritu del proyecto de ley.
El proyecto de ley es desnotarizar, es evitar trámites innecesarios, reiterativos, a la ciudadanía, producto de los costos asociados del traslado. Ahí podemos tener opiniones disímiles. Sin embargo, lo que trata este artículo, el artículo 19 el 18, perdón, es que ya debo usar lente, del DFL 323 del Ministerio del Interior, dice relación con las concesiones de gas. Y ahí me gustaría decir dos cosas. Sumarme a lo que plantea el diputado Sánchez, porque efectivamente los procesos licitatorios en general son procesos complejos, que tienen una serie de documentos, entregas, ofertas públicas, aclaraciones, no solo a nivel municipal, a nivel del aparato estatal. La ley de compras públicas establece que efectivamente el proceso de licitación no es una sola propuesta y una sola oferta, sino que son disímiles. Hay observaciones, hay procesos de aclaración que además están reglados, procesos de implementación y claramente esta obligación que se le da al concesionario es que antes de dar inicio a su concesión reduzca a escritura pública el decreto de concesión, porque ese decreto de concesión va a contener todos los antecedentes de la licitación. Y es muy importante porque si existe algún proceso judicial por un eventual incumplimiento, ¿qué es lo que va a llevar uno por vía de prueba? Pues yo creo que el requisito de escritura pública aquí es por vía de prueba, a un proceso judicial al estrado. ¿Qué va a llevar? ¿Le va a pedir que se oficie al ministerio? No, aquí también se garantiza que existe un respaldo que está reducido a escritura pública. Entonces me parece complejo eliminar de una concesión de gas. Y aquí lo que estamos haciendo con esta propuesta, de este mensaje que fue presentado en el gobierno anterior, quiero hacer esa prevención, efectivamente le estamos eliminando a Metrogas y al señor del gas la obligación de reducir la escritura pública. Ese comentario lo hizo Alessandri, pero efectivamente es una obligación que, si bien es cierto puede ser por vía de prueba. Yo no sé cuántas concesiones de gas existan en Chile, pero a mi humilde entender deben ser muy pocas. Gasco, Lipigas, pero de distribución de gas, Metrogas. Entonces le estamos ahorrando, después de un proceso de concesión, que son inversiones además millonarias, reducir la escritura pública. No, por eso quiero hacer el alcance respecto a la vía de prueba, los costos asociados y también el objeto a quien se le omite este trámite tan necesario por vía de prueba, en mi opinión, que son a los concesionarios de gas, de distribución o de transporte de gas. Gracias, presidente. Diputado Soto y diputado Lavaca. Yo quisiera pedir mayor información sobre esta propuesta del Ejecutivo, porque si uno ve el instrumento a través del cual, el instrumento que se quiere desnotarizar, uno entiende que el decreto de concesión de gas es un instrumento público, porque lo otorga, entiendo, el Ministerio de Energía o alguien parecido, y responde a la característica de instrumento público. Entonces parece como redundante que además se obligue a reducir la escritura pública, si ya es un instrumento público. Y ahí uno podría compartir la idea del Ejecutivo. Pero también es cierto que nosotros queremos desnotarizar trámites en beneficio de la gran mayoría de la población, desnotarizar para reducir los costos, todos los costos monetarios y de todo tipo de traslado para personas comunes y corrientes. Ahora, ahí va mi pregunta: estas concesiones de gas, ¿cuáles son? Concesiones de gas de cañería, gas transporte superficial a través de camiones, distribuidoras grandes, medianas, pequeñas, extensiones de tuberías a nuevos complejos habitacionales. Probablemente son todas las anteriores. Si esas son todas las anteriores, uno podría compartir el criterio del gobierno. Gracias, presidente. Diputado Lavaca. Y luego el subsecretario. Presidente, lo dicho ambos diputados que me antecedieron, estos son proyectos para tratar de ayudar a las personas, no a los grandes conglomerados que se van a ganar este tipo de concesiones. Yo en lo particular no voy a apoyar un decreto que implique este tipo de acciones. Gracias. Perfecto. Subsecretario. Presidenta, efectivamente este es un artículo del mensaje original del proyecto, es para, o tal como dice el artículo 7º, son las concesiones de servicio público de distribución de gas de red y las de transporte de gas, donde hay distintos tipos de empresas, en el fondo
de grandes empresas a empresas medianas y otras no tan medianas o más pequeñas, y no sé cómo será la nomenclatura especial que utilizará el Ministerio de Economía. En particular son concesiones que entrega el Ministerio de Energía y que por ende la concesión en sí misma es entregada por orden del Presidente de la República, entonces en sí mismo ya es un decreto y es, por cierto, un instrumento público que además se publica en el Diario Oficial y se publica toda la concesión en el Diario Oficial. Y ahí se encuentra el elemento probatorio, porque está publicada toda la concesión. Son concesiones, vuelvo a decir, de distribución de gas de red y de transporte de gas. Y ahí, como les decía, tenemos todo tipo de empresas que realizan ese transporte. Efectivamente, es, uno podría decir, menos ciudadano que los otros trámites. Sin embargo, se entendió en el intersector también que es importante permitir mayor agilidad en un conjunto de trámites, y el Ministerio de Economía y Energía entregaron este como uno de los trámites en los cuales la reducción a escritura pública para una concesión administrativa, la verdad es que no tenía un efecto más que incorporar un trámite más para el desarrollo de una actividad económica, y una actividad económica que desarrollan desde, no me atrevo a decir pequeños, pero desde medianos empresarios hasta grandes concesionarias de distribución de gas en red. Podemos ver cuántas son las concesiones. Sí, esto no vale también la pena. implica, por ejemplo, a aquellos pequeños empresarios que tienen distribución de gas mediante transporte, eso lo podemos averiguar, pero efectivamente uno revisando la norma, la escrituración la escrituración de todo este procedimiento, la verdad es que no aporta en mayor medida a un trámite que ya es un decreto exento, o sea, que ya es un decreto publicado en el Diario Oficial, y además la concesión después se puede revocar si es que no se cumplen con las causales de la concesión, y por cierto el no escriturarla, la verdad es que tampoco no tiene mayor sentido para caducar la concesión. Nos están llamando a votar a la sala, como quedan 15 minutos de sesión no tiene sentido seguir, pero lo que quiero pedir es que votemos este artículo para que al menos dejemos avanzados los dos primeros artículos. En votación, entonces, el segundo artículo, o sea, del proyecto que suprime el inciso primero del artículo 18. Gracias, Presidenta, y advierto que además hay un número 2, pero es formal, en el sentido que cambia la referencia que hacía el inciso primero, al inciso segundo, perdón, lo cambia el inciso primero porque al eliminarse el primero... Entonces, ¿les parece que votemos los dos de conjunto? Son dos modificaciones de incisos que son conjuntas y que las van de la mano. Así que en votación, los dos incisos del artículo segundo. En votación, secretario, por favor. Gracias, Presidenta. Don Jorge Alessandri. En contra. En contra, don Jorge. Don Felipe Donoso. A favor, don Felipe. Don Miguel. Don Marcos y la vaca. En contra. En contra, don Marcos. Don Raúl Leiva. Perfecto. Inhabilita. Don Andrés Lonton, don Catalina Pérez, don Luis Sánchez, en contra, don Leonardo Soto. A mí me parece que ha quedado absolutamente claro que es un trámite del todo innecesario, no tiene ningún sentido, porque si uno creyera que reducir la escritura pública acredita el acto, no hay mejor acreditación que una resolución de un ministerio que además se publica en el Diario Oficial. Se va a acabar la República y el Diario Oficial va a tener maneras como acreditarse. Así es. Por lo tanto, Presidenta, yo apruebo esta propuesta del Ejecutivo. Perfecto. Don Gonzalo Winter. Creo que la argumentación del diputado Soto despeja todas las dudas. Voto a favor. A favor. Presidenta. A favor, secretario. A favor, Presidenta. Tenemos 4 votos a favor, 3 en contra, 0 abstención. Perfecto. 430, entonces se aprueba el segundo artículo. Le agradezco a la ministra, al subsecretario, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.